Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a tocar el tema 10.3, el nacimiento, la transformación y la extinción de los estados. La nación o población podríamos decir que es el elemento sustancial y aquel que está conformado por el conjunto de personas que habitan y se interrelacionan en un espacio geográfico determinado. Estos conjuntos de personas mantienen un vínculo con dicho espacio como su religión, ideales, costumbres, idiomas, etc. La importancia de este elemento radica en que es necesario que este Estado cuente con una población sobre la cual regir su ordenamiento jurídico, ciudadanos que pertenezcan a este Estado arraigados con sus costumbres, creencias, entre otros elementos esenciales que creen una relación de suelo con dicho Estado, ya que sería realmente ilógico que se conforme en un Estado sin ciudadanos o personas que se habiten en él. El pueblo se puede denominar como el conjunto de personas de un lugar, región o país. Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del Estado sin ningún tipo de distinciones de raza, género, región, religión, nivel económico o social. Todos los pueblos tienen derechos. Son los que se encuentran garantizados por todas las naciones del planeta y que se encuentran plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la Organización de las Naciones Unidas. Todas las poblaciones del mundo, sin importar el color de piel, el idioma, la religión, el sexo, etc., de sus habitantes, tienen derecho a la educación, a un trabajo digno, una nacionalidad, a la vida, a la libertad, a su cultura, territorios y los diferentes elementos que conforman la identidad de su población. La soberanía del pueblo. Este concepto es una teoría política que se refiere a tener la autoridad suprema sobre la tierra o el país perteneciente a una población, con el reconocimiento de otras potencias mundiales y organismos internacionales. Es la autoridad para gobernar y redactar las leyes y normas de un país, en pocas palabras. Pero a todo esto, ¿qué nos dice que es la soberanía de la Constitución? Bueno, según nuestra Constitución política, la soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo de México. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este. También abunda que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los estados y de la Ciudad de México, en lo cual toca sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares que de cada estado y de la Ciudad de México. El gobierno. El gobierno es el contexto del Estado moderno. Gobierno se refiere a un conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiando el ejercicio del poder político. Al ser una parte del Estado, se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de la sociedad, en que tiene la tarea de manifestar la orientación política del Estado, imponer reglas de conducta y tomar decisiones consensuadas gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejercicio, la política, las cárceles. Y por esta razón es que el gobierno suele coincidir con la relación con las funciones del Estado. Gobierno. En el contexto del Estado moderno, gobierno se refiere al conjunto de órganos a los que las instituciones del Estado le está confiando con el ejercicio del poder político. Al ser una parte del Estado, se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de la sociedad, en que tienen la tarea de manifestar la orientación política del Estado, imponer reglas de conducta y tomar decisiones consensuadas, gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejército, la policía y las cárceles. Es por esta razón que el gobierno suele coincidir en relación con las funciones del Estado con los órganos cúspide que operan en la administración pública y que se manifiestan en el poder ejecutivo. En el Estado moderno se compone del jefe de Estado, que en este caso de México sería el presidente, y los consejos de ministros, que en este caso en México serían los secretarios de Estado. En los sistemas presidenciales la figura hegemónica es el presidente y en los parlamentarios el primer ministro, como lo podemos observar en Inglaterra. Desde el punto de vista sociológico, en regímenes democráticos, estos funcionarios suelen estar subordinados a los centros del poder definidos desde los partidos políticos o la coalición de partidos desde los que llegaron al poder político. Tratado internacional. Como bien mencionaron mis compañeras del equipo 1, el Tratado Internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estado y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y que cualquiera de su denominación particular está en esta definición nos la da el artículo 2 del primer párrafo de la Convención de Viena. México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 31 países o regiones administrativas, y 9 acuerdos de alcance limitado
a los cuales se les conoce como acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en los organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la LADI. Los tratados internacionales que México tiene vigentes: la deuda de México con el Banco Mundial Internacional. Las estadísticas de deuda externa bruta son complicadas por el Banco Mundial. Las estadísticas de deuda externa bruta son compiladas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las estadísticas de deuda externa bruta son compiladas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de apegarse al marco conceptual propuesto por el manual External Debt Statistics, Guide for Compilers and Users 2003, publicado por el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo facilitar la comparación con las cifras oficiales publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página oficial. El cuadro claramente presenta las estadísticas oficiales de deuda externa mexicana y los ajustes realizados para cumplir las especificaciones realizadas. El cuadro claramente presenta las estadísticas oficiales de deuda externa mexicana y los ajustes realizados para cumplir las especificaciones de las normas especiales de divulgación de datos. Con relación al criterio de residencia, toda la información relacionada con el sector público, que es el gobierno federal, la banca de desarrollo y organismos y empresas públicas, está clasificada de acuerdo al criterio de usuario, consistente de pasivos u obligaciones que surgen por la extensión directa de crédito por los proveedores para transacciones de bienes o servicios o para trabajo en curso. Los préstamos relacionados con comercio proporcionados por una tercera parte a un importador o un exportador se incluyen dentro de la categoría préstamos. A diferencia de las estadísticas oficiales, estos datos no incluyen la deuda de las agencias con otras entidades. La razón de esta exclusión es que el External Debt Statistics, Guide for Compilers and Users, considera a las agencias como no residentes. Adicionalmente, es importante señalar que los datos presentados incluyen intereses. En septiembre del 2014 se realizó una revisión a la estadística de deuda externa del sector bancario retroactiva a diciembre del 2015, que incluye las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito y sociedades de inversión. Incluye las compañías de seguro, almacenes de depósito, casas de bolsa y afianzadoras. Debido a que las estadísticas oficiales no incluyen este rubro, se reporta como cero. Sin embargo, la sección de ajustes toma en cuenta los pasivos de estos auxiliares financieros como no residentes. Deuda de Pemex, CFE, relacionados con los proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el gasto, que resulta de la recepción satisfactoria de los proyectos. La fuente de información para estos préstamos de corto y largo plazo es la encuesta del Banco de México, Outstanding Consolidated Claims on Mexico, que es la OCCM, la cual es aplicada a los bancos extranjeros. Debido a que las estadísticas oficiales de deuda privada usan como fuente la información del deudor, las cifras pueden no coincidir con las publicadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A diferencia del resto de los sectores que conforman las estadísticas de la población de deuda externa bruta, la madurez del sector privado está calculada con base en el criterio de madurez residual, en lugar del criterio madurez original. Adicionalmente, la información de bonos del sector privado solo está disponible al valor facial, y en el caso de las emisiones en moneda distintas al dólar americano, se utiliza el tipo de cambio de cierre periodo como método de inversión. Esta información se utiliza para la balanza del capital del sector privado que publica el Banco de México. Cabe resaltar que la información publicada puede estar sujeta a modificaciones posteriores como resultado de respuestas de la encuesta OCSM, recibidas con posterioridad a la fecha de divulgación, entre otros. Incluye pasivos u obligaciones que surgen por la extensión directa de crédito por los proveedores para transacciones de bienes o servicios o para trabajo en curso. Instituto para la Protección de Ahorro Bancario. Debido a que las estadísticas oficiales no incluyen este rubro, se reporta como cero. Sin embargo, la sección de ajustes toma en cuenta los pasivos del IPAP como no residentes. Para una apertura detallada de este rubro, consulta corresponde a la tenencia de no residentes de certificados a la Tesorería de la Federación, bonos de desarrollo del Gobierno Federal, bonos de desarrollo del Gobierno Federal con tasa de interés fija, bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados unidades de inversión, bonos de regulación monetaria y bonos de protección al ahorro y a plazo remanente.
En diciembre de 2014 se realizó una revisión a la distancia de la deuda en moneda nacional en poder de no residentes, bonos del gobierno federal emitidos en moneda extranjera en poder de residentes. El Estado, problemas de identidad y sucesión entre estados. Los elementos que integran la noción del Estado son tres: gobiernos y órganos de poder, territorio y población. Cuando alguno de estos elementos experimenta transformaciones, se plantea el problema de determinar si el Estado continúa siendo idéntico desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones internacionales. La doctrina proclama el principio de continuidad en la identidad del Estado, pero es necesario tener en cuenta distintas situaciones si los cambios se producen en órganos de poder, territorio o población. Los cambios en los órganos de poder tienen lugar principalmente en el supuesto de un golpe de Estado con la vulneración de la legalidad. En general se mantiene el principio de continuidad en que tal supuesto no sea respetado. También existe el caso del supuesto de ocupación bélica de un Estado. Este también produce cambios de poder, pues la potencia ocupante solo ejerce la soberanía y temporalmente de facto los acuerdos hasta que llegue el gobierno instalado con su ayuda, o cualquier cesión o anexión de territorio no son oponibles al Estado soberano del territorio ni en ningún Estado. En la práctica internacional de continuidad en la identidad del Estado, caso de la República de la Federación Rusa, se considera ella misma no un nuevo Estado, sino continuador de una personalidad jurídica internacional que fue la Unión Soviética. Las alteraciones del territorio de un Estado determinado también son problemas específicos que abordan en la sucesión de Estados. Los cambios en la población de un Estado son los más significativos, pues tienen lugar en los casos de transferencias de territorios. El problema de sucesión de Estados, en este caso son de éxodos masivos, no afectan al principio de continuidad del Estado. Dentro de la sucesión de Estados, si un Estado continúa la personalidad jurídica internacional de otro, no estamos ante un problema de sucesión, sino de continuidad en la identidad del Estado. La sustitución de un Estado por otro es la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio, y en el ejercicio de la soberanía. En la sucesión de Estados nos encontramos ante una materia sensible a la evolución del derecho internacional debido al proceso descolonizante en gran medida. La sucesión de Estados abarca la aparición de Estados de reciente independencia dentro del proceso descolonizador, que no han aceptado las normas clásicas sobre sucesión y han motivado importantes cambios hasta el punto de originar un régimen singular para casos de descolonización, siendo así objeto de codificación internacional, como las materias siguientes, que son la Convención de Viena de 1978 sobre sucesión de Estados en materia de tratados, y también la Convención de Viena de 1983 sobre sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado. Pues la sucesión también afecta a otros sectores como codificados. Fusión de los estados. Los estados fusionados desaparecen para dar lugar a un nuevo estado que los reúne. Es el caso en que varios estados independientes que ya existen se unen, conforman un único estado. Es el caso en que varios estados independientes que ya existen se unen para conformar un único estado, con lo cual pierden su antigua autoridad nacional y su autonomía. Tal es el caso de los estados italianos parcialmente restaurados, que después del periodo de transición napoleónica se fusionaron con territorios que se habían separado del imperio austrohúngaro y conformaron el nuevo estado de Italia. Otro caso se produjo en 1871 con la unificación de los distintos estados alemanes y Prusia, formándose el Imperio Alemán. Ejemplos más actuales son los de Tanzania, que es el resultado de la fusión en 1964 de Tanganica y Zanzíbar, y de la República de Yemen. El resultado de la fusión en 1964. Otro caso se produjo en 1871 con la unificación de los distintos estados de Tanzania. Otro caso se produjo en 1871 con la unificación de los distintos estados alemanes y Prusia, formándose el Imperio Alemán. Ejemplos más actuales son los de Tanzania, que es el resultado de la fusión en 1964 de Tanganica y Zanzíbar, y de la República de Yemen, que nació en la unificación en 1990 de la República Árabe de Yemen con la República Popular Democrática de Yemen. Por otra parte, Perú y Bolivia
han intentado numerosas veces. Por otra parte, Perú y Bolivia han intentado numerosas veces unificarse y crear entidades federales nuevas a partir de sus propios estados. Así, el 15 de noviembre de 1826 se firmó en Chusqui. Así, el 15 de noviembre de 1826 se firmó en Bolivia un tratado en virtud del cual Perú y Bolivia se unían para conformar la Federación Boliviana, bajo la jefatura vitalicia de Simón Bolívar. Sin embargo, dicho tratado jamás se fue ratificado y nunca entró en vigor. Luego, el 1 de mayo de 1867 se firmó el Pacto de la Confederación Perú-Boliviana entre los estados norte y sur peruano con Bolivia. Las tres entidades conformaron un gobierno central confederado Las tres entidades conformaron un gobierno central confederado que en la práctica unía dichos estados en uno solo, bajo la égida de su protector Andrés de Santa Cruz. Dicha confederación fue disuelta manu militari por la invasión chilena en 1868, restaurando la unidad de Perú en el Congreso de Huancayo. Posteriormente, el 11 de junio de 1880, se firmó en Lima un protocolo que contenía las bases generales de la Unión de Perú y Bolivia, que asumiría el título de los Estados de Chile, Estados Unidos Perú-Bolivianos, pero el curso de la guerra entre los países signatarios y Chile dejó sin aplicación práctica el protocolo Ulloa 1957, diagonal 120. De los tres ejemplos enumerados, solo uno, el de la Confederación Perú-Boliviana de 1837, surtió verdaderos efectos, tanto en el orden interno como en el internacional, pudiendo considerarse el Pacto de Tacna el 1 de mayo de 1837. Para todos los otros dos casos, meras tentativas de aborto. El Pacto de Tacna del 1 de mayo de 1837, para todos los efectos, como la creación de un Estado nuevo, protocolo de una unión federal, siendo los otros dos casos meras tentativas abortadas que, sin embargo, denotan un sostenido interés en crear un Estado nuevo en dicha zona. La eliminación de toda forma de organización política, de anarquía total por desaparición gubernamental. Para entender este punto debemos saber qué es la anarquía. Es una ideología política que busca conseguir la emancipación del hombre de todo tipo de organización jerárquica que limite coactivamente la libertad del ser humano. El derecho internacional contemporáneo reconoce como sujetos a ciertos grupos humanos que nacen de una situación beligerante, una situación de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, la cual consiste en reconocer a un grupo sobrelevado que participa en un conflicto interno como la guerra civil, la rebelión política, el levantamiento, con el fin de liberar el país de gobernantes locales o extranjeros, impuestos y no elegidos por el pueblo, la asociación o el rompimiento de estructuras de carácter federal o similares que dejan de corresponder a la realidad sociopolítica, económica o a las aspiraciones populares. Las secuelas jurídicas de ese reconocimiento son de carácter temporal. Este grupo es considerado como un Estado solo en lo que respecta a las operaciones de guerra. El reconocimiento de la beligerancia puede ser en forma expresa, un reconocimiento expreso. Por eso normalmente hay que remitir el reconocimiento tácito al grupo de beligerante contrario. La asociación también afecta a otros sectores no codificados internacionalmente, como nacionalidad de los habitantes del territorio y condición del Estado como miembro de organismos internacionales. Habiendo cuestiones particulares respecto de los tratados internacionales, el ámbito de aplicación de la Convención de Viena se aplica únicamente a los efectos de sucesión de estados en materia de tratados entre estados. Este ámbito solo se aplicará respecto a la sucesión del Estado producida después de la entrada en vigor de la Convención de Viena, salvo que se haya convenido otra cosa, y los tratados territoriales o dispositivos con categoría especial no afectada por la sucesión de Estados son aquellos que están relacionados con las fronteras internacionales, tránsito por vías navegables, aéreas, terrestres y espaciales. Y los efectos de la sucesión de Estados sobre los tratados están en el supuesto de sucesión respecto a una parte del territorio sin nuevo Estado. En la determinación de qué tratados son aplicables al territorio transferido se aplica la norma del principio de movilidad del ámbito del territorio del tratado,
y los tratados celebrados por el Estado sucesor se aplican automáticamente al territorio transferido y dejan de aplicarse los celebrados por el Estado predecesor. También está el principio de tabla rasa, que se traduce como la no obligatoriedad de los tratados celebrados por el Estado sucesor. La Convención de Viena plantea diferentes soluciones según los supuestos y, bueno, en este caso la sucesión de estados de reciente independencia surgidos del proceso descolonizador aplica el principio de tabla rasa para la obligación de mantener el tratado por parte del Estado sucesor. La sucesión de estado con aparición de nuevo estado fuera del proceso descolonizador, también están los casos de unificación de estados con el mantenimiento en vigor ipso iure de los tratados de esos estados en base del principio de continuidad o interpretación de la Convención de Viena de 1978. Una vez suscitada la controversia al respecto, cualquiera de las partes puede solicitar la apertura de un proceso de consulta y negociación y el recurso a la solución judicial o al arbitraje. Solo cabe por acuerdo de las partes o declaraciones recíprocas aceptadas. La sucesión de estados en materia de deudas y gravámenes, según la Convención de Viena de 1978, regula la sucesión de deuda del Estado, que bueno, es toda la obligación financiera de un Estado para con otro, o para con una organización internacional, bueno, un organismo internacional o cualquier otro sujeto de derecho internacional nacido de conformidad con el derecho internacional. Las deudas de Estado no incluyen deudas públicas de un órgano no estatal, y la sucesión de estados no afectará a los derechos y deberes de los acreedores. Esto significa que la sucesión no vincula al acreedor o atribuirle derechos de dirigirse contra el Estado sucesor. En el supuesto de traspaso de una parte del territorio sin dar lugar a un nuevo Estado, el paso de la deuda se determina por cualquier falta de acuerdo. La deuda pasa en proporción equitativa. En el supuesto de estados de reciente independencia, surgido el proceso descolonizador, ninguna deuda pasa al Estado sucesor, salvo que se acuerde otra cosa. Y en el supuesto de sucesión con aparición de nuevo Estado, no surgido de la descolonización, es decir, la unificación, la deuda pasa al Estado sucesor.